Muy bien, hoy vamos a hablar sobre las lesiones premalignas y malignas del útero. Es un tema bastante ambicioso, así que vamos a tratar de avanzar. Bueno, vamos a ocuparnos primero de los tumores benignos, y dentro de los tumores benignos, el más importante que serían los llamados leiomiomas. Leiomiomas. Entonces, estos tumores tienen la característica de producir un agrandamiento del útero, término que se conoce como uteromegalia. La uteromegalia entonces puede estar producida por varias causas, ¿no? Por el embarazo, por la presencia de tumores como los leiomiomas, tal vez por adenomiosis, o en casos más raros ya por un hematometra o masas adherentes que son consecuencia de los anexos, por ejemplo un quiste de ovario. Los leiomiomas son en realidad neoplasias benignas del músculo liso, ¿no? Son de consistencia fibrosa, por eso que equivocadamente en algunos textos los van a encontrar como con el nombre de fibromas, pero no, tienen bastante colágeno, pero en realidad son tumores del músculo, ¿no? Su incidencia es bastante controversial, ¿no? Lo que se ha demostrado en estudios histológicos y ecográficos es que más o menos el 70-80% de pacientes son portadoras de estos tumores benignos. Y obviamente va a variar con la edad, con la raza, etcétera. A los 50 años de vida, casi el 70% de estos tumores. Y en las pacientes de raza negra, el 80%. Bueno, estos tumores en la mayoría, imagínense el porcentaje de mujeres que tienen leiomiomas P, y de estas mujeres, la gran mayoría son asintomáticas, no tienen importancia clínica. ¿Cuándo adquieren importancia clínica? Cuando aumentan en número, cuando el tamaño es importante, o depende de la localización, donde están implantados, ¿no? En esos casos ya requieren atención ginecológica. ¿Cómo es la histopatología? Son masas redondeadas, de color blanco nacarado, ¿no? Que a la superficie del corte muestran un aspecto espiralado, ¿no? Que el útero puede contener varios miomas, ¿no? Y lo más importante es que estos miomas, la característica histológica más importante es que estos miomas tienen una autonomía precisa, porque están cubiertos por una capa fina de tejido conjuntivo, que esto permite separarlos fácilmente, por ejemplo, con una disección digital del músculo uterino normal, ¿no? En cuanto al aspecto histológico, en realidad contienen células de músculo liso que están dispuestas en obviamente, por eso son neoplasias benignas. Eso los diferencia de los leiomiosarcomas, que ya son tumores malignos. Y la apariencia puede cambiar, depende de los procesos degenerativos que pueden presentar, ¿no? Entonces puede haber una degeneración hialina, pueden ser calcificadas, pueden ser quísticas, mixoides, cárneas, rojas y grasas, ¿no? Estos tumores también tienen una circulación mucho menor que el miometrio normal, y cuando se degeneran pueden acompañarse de dolor agudo, pueden ser causa de dolor agudo, especialmente la degeneración roja es la más frecuente. Bueno, en cuanto a la citogenética, estos leiomiomas provienen de un solo miocito. Quiere decir que si hay varios tumores, esos tumores cada uno ha provenido de diferentes miocitos. No se sabe cuál es la mutación primaria que inicia el tumor, pero se identifican en un buen porcentaje alteraciones cromosómicas en el cromosoma 6, 7, 12, 14, también a veces en el X, en el 1, en el 3, en el 10 y el 13, ¿no? Depende de la variación y la proliferación tumoral de estos miomas. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, tenemos que demostrar los efectos de los estrógenos y los efectos de los progestágenos, ¿no? En general,
los miomas son sensibles a los estrógenos y a la progesterona. Por eso que la mayoría se presentan en edad reproductiva, ¿no? Ya sabemos que todos los esteroides, estrógeno, progesterona, pueden estimular o inhibir la transmisión y la producción de factores de crecimiento. Pero los miomas, a su vez, tienen un entorno hiperestrogénico. ¿Por qué? Porque tienen estas células de los miomas contienen un mayor número de receptores para estrógenos. Además, convierten una menor cantidad de estradiol en estrona. Sabemos que el estradiol tiene una mejor actividad biológica que el estrona. Entonces, si no convierten estradiol a estrona, van a tener una alta actividad biológica. Y tienen también niveles mayores de aromatasa, que transforman los andrógenos a estrógenos, como ya sabemos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de los progestágenos? Aún no está muy definida, ¿no? Pueden ser estimulantes o pueden ser inhibidores. Parece que sería el mitógeno inicial, la progesterona, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que cuando uno trata los miomas con agonistas de la GnRH, logran disminuir el tamaño tumoral, pero si concomitante a ese tratamiento se agrega progesterona, el tumor crece. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo para los leiomiomas se han visto cuáles son estimulantes y cuáles son protectores. Por ejemplo, en general, todos los estados en que hay hiperestrogenismo crónico. ¿En qué entidades hay hiperestrogenismo crónico? Cuando hay una menarquia temprana y una menopausia tardía. Cuando el índice de masa corporal es elevado en las pacientes obesas, ya sabemos que hay mayor producción de hormonas de la transformación de la pregnenolona en estrógenos, en el tejido adiposo, ¿no? Una paciente que ya está afectada ya sea por diferencias genéticas, etcétera, en la producción del metabolismo de hormonas, obviamente también va a ser un factor de riesgo. Las pacientes afroamericanas, ¿no? Porque tienen diferencias genéticas en la producción o en el metabolismo de las hormonas. El síndrome del ovario poliquístico, ya sabemos que hay ciclos anovulatorios, oligoovulación, etcétera, y obviamente hay una exposición prolongada de estrógenos. Las pacientes que no se han embarazado, las nulíparas, ¿no? Etcétera. En cambio, los factores que no están relacionados o que, digamos, no tienen ninguna relación es la posmenopausia, obviamente porque a esa edad ya no hay estrógenos. La mayor paridad, porque la mujer durante 9 meses por lo menos está protegida por la progesterona del efecto negativo de los estrógenos. El tabaquismo, porque hay una disminución de los niveles séricos de estrógenos, pero obviamente nadie va a recomendar que la mujer fume para evitar los leiomiomas. En cuanto a la clasificación de los leiomiomas uterinos, esta clasificación depende de la ubicación. Pueden ser serosos, intramurales y submucosos. Depende de la relación. Serosos son los que están en la superficie del útero, en la serosa, o sea, en la superficie externa del útero, ¿no? Y estos serosos pueden ser también pediculados, como ven en la imagen. Los intramurales están en la pared uterina, en el miometrio, ¿no? Y los submucosos están en parte en la pared del miometrio, pero están más hacia la luz de la cavidad uterina. También hay la localización intraligamentaria y la localización cervicuterina. Hay leiomiomas parásitos que están fuera del útero y que tienen alguna relación con el útero. El término leiomiomatosis se usa se ha demostrado alguna diseminación
por vía hematógena de los miomas. Entonces irían a parasitar otros órganos, por ejemplo, el peritoneo, ¿no? Esta diseminación, que es benigna, no es maligna, porque los miomas son disparados por vía hematógena y pueden sobrevivir en otros lugares, no tiene pues un tratamiento adecuado, ¿no? El único tratamiento a veces es la histerectomía con la oforectomía bilateral. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya hemos dicho que la mayoría son asintomáticos, pero los síntomas que se van a presentar en aquellas mujeres que van a presentar sintomatología son dolor o dismenorrea, pero el signo más importante es la menorragia. La mayoría de pacientes con miomas, sobre todo submucosos, el síntoma más importante es la menorragia. Y el dolor pélvico y dismenorrea se van a presentar en los miomas. Los miomas subserosos o serosos prácticamente son asintomáticos. También pueden dar síntomas compresivos, depende del tamaño, sobre todo cuando son muy grandes, cuando pasan de 10 centímetros pueden producir compresión de la vejiga, del recto, de los uréteres, etc. Y si degeneran, si aparece una degeneración roja y hialina, pueden ser causas de dolor périco agudo. También pueden ser motivo de infecundidad y de abortos, ¿no? De pérdida del embarazo. Ahora, ¿por qué los miomas ocasionan menorragia? Porque, como ustedes ven en el esquema, el sistema de retorno de la irrigación del útero es a través de vénulas, sobre todo de las vénulas que son secundarias a las arterias espirales. Bueno, pues la presencia del tumor, como ustedes ven en la imagen B, comprime a estas venas que van a hacer el retorno de la sangre. Al comprimir estas venas se van a dilatar las vénulas más distantes, o sea, las vénulas que son secundarias a las arterias espirales. Entonces, cuando viene la menstruación, se descama, estas vénulas se abren y obviamente como están dilatadas, van a sangrar más. Y el otro mecanismo es que el útero, al tener estos tremendos miomas, no va a producir, no se va a poder contraer y no va a poder hacer la ligadura, como se llaman ligaduras vivas de Pinar, cuando hablamos de obstetricia, no van a poder comprimir a estas arterias y el sangrado va a ser más abundante. Ese es el mecanismo por el que se produce la menorragia. Bueno, el diagnóstico se hace con historia clínica, ¿no? Y muchas veces el diagnóstico es accidental o incidental, ¿no? El examen físico, cuando ustedes hacen el tracto vaginal, van a encontrar un útero aumentado de tamaño, de consistencia dura, superficie irregular, y finalmente las ayudas diagnósticas, ¿no? Serán, por ejemplo, la ecografía, la histeroscopía, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento? ¿Cuáles son las indicaciones el tratamiento puede ser médico o puede ser quirúrgico? Las indicaciones para el tratamiento médico serían estas que ven en la tablita, ¿no? Se puede usar antiinflamatorios no esteroideos, se puede usar anticonceptivos orales combinados, se puede usar acetato de medroxiprogesterona, pues se puede usar DIUs de levonorgestrel o agonistas de la GnRH. Todos estos son recursos para el tratamiento médico. Todos estos recursos se pueden usar en pacientes que tienen dismenorrea y menorragia. O sea, se puede usar antiinflamatorios no esteroideos, anticonceptivos hormonales combinados, acetato de medroxiprogesterona, DIU de levonorgestrel o agonistas de la GnRH. Si es de dispareunia, solo agonistas de la GnRH. Si es sensación de presión pélvica, o sea, cuando ya los tumores han crecido mucho, solo agonistas de la GnRH, y cuando hay infecundidad y se quiere disminuir el tamaño del tumor, también solo agonistas de la GnRH. Entonces, estas son las opciones que tenemos de tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico, ¿cuándo estará indicado? Cuando la menorragia es tal que ya está produciendo anemia,
cuando el tamaño del tumor es grande, semejante a una gestación de 12 a 14 semanas o más, cuando ya está causando síntomas compresivos, cuando produce dolor invalidante, ¿no? La paciente ya no puede soportar el dolor, cuando son causa de infertilidad, sobre todo cuando están localizados en los cuernos del útero, ¿no? O cuando hay sospecha de malignización. ¿Y cuándo sospechamos de malignización? Cuando un tumor crece en forma acelerada en una mujer que está en edad reproductiva, o cuando después de la menopausia sigue creciendo. Ya después de la menopausia, como hemos dicho, como ya no hay estrógenos, los tumores, el mioma debía establecerse o inclusive disminuir de tamaño, pero si al revés sigue creciendo, podemos sospechar en malignización. El tratamiento quirúrgico puede ser de varios tipos. El más importante y el recomendado sería la miomectomía, es decir, solamente extraer el tumor. En este caso, como hemos mencionado, que a veces no solo hay un tumor, ¿no? Puede haber varios tumores y algunos tan pequeñitos que no los podemos detectar. Entonces, una miomectomía es buena, pero la recidiva es mayor, como ustedes pueden ver, porque los otros tumores pueden crecer. La histerectomía ya es preferible en pacientes que ya tienen la paridad satisfecha, ¿no? Ya no quieren tener más hijos. No tiene tantas recidivas, obviamente, porque ya no hay útero, ¿no? Y la histerectomía, puede ser total o subtotal. De preferencia, en este tiempo ya no se recomienda la subtotal, porque dejarle el cuello a la paciente es dejarle la opción de que aparezca un cáncer de cuello uterino. Y la histerectomía puede ser por 3 vías. Puede ser por vía laparoscópica, puede ser por vía abdominal o puede ser por vía vaginal. Depende de las preferencias del cirujano. Bien, pasamos a hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial, definida en forma general, es el engrosamiento del endometrio con proliferación de glándulas de tamaño y forma irregular. O sea, hay una proliferación exagerada de glándulas, alteran el tamaño y su forma, ¿no? Y una mayor proporción entre glándulas y estroma. O sea, esa proporción que debe haber normalmente entre las glándulas y el estroma endometrial se altera. Entonces, la hiperplasia endometrial va a representar un espectro de lesiones proliferativas que son morfológicas y biológicas. ¿A qué se refiere esto? Lesiones proliferativas morfológicas y biológicas, que puede, en cuanto a lo morfológico, alteración de la arquitectura del endometrio, y biológicas, alteración de las células del endometrio, específicamente de las glándulas, y en menor grado del estroma endometrial. Ser un estado exagerado, por ejemplo, un endometrio proliferativo exagerado, y puede llegar hasta ser un carcinoma in situ, ¿no? La etiología, igual que parecida a los leiomiomas, una estimulación estrogénica crónica sin acción opuesta de la progesterona. Se pueden observar por lo tanto, si esta es la causa, se pueden observar en todos los grupos etarios, en mujeres en edad reproductiva y en mujeres postmenopáusicas. ¿Cuál es la importancia clínica de la hiperplasia endometrial? Que pueden ser causa de hemorragia uterina anormal, una menorragia. Pueden acompañarse de tumores ováricos productores de estrógenos, o dicho en otras palabras, pueden ser consecuencia de tumores ováricos productores de estrógenos. Pueden ser consecuencia de una terapia de sustitución hormonal en las posmenopáusicas mal llevada. Y lo más importante es que pueden preceder al cáncer endometrial, ¿no? Ha habido múltiples clasificaciones de la hiperplasia endometrial, muy confusas, muy difíciles de aprender. Entonces la Organización de la Salud ha hecho esta clasificación, que es estructural y citológica,
y también relacionada con la evolución natural. Entonces, esos son los dos tipos que toman en cuenta, ¿no? La forma, o sea, la arquitectura del endometrio y la alteración celular. De acuerdo a esto, las clasifican en simples y complejas. Simple sin atipia, o simple con atipia, compleja sin atipia o compleja con atipia. Simple es aquella proliferación glandular quística que no hay atípica. El riesgo de esta hiperplasia simple sin atipia a cáncer de endometrio es del 1%. La hiperplasia compleja adenomatosa sin atipia ya tiene un mayor riesgo, 3%. Cuando aparece atipia, cuando ya las células del epitelio glandular se complican con atipia, ya puede ser una hiperplasia simple, o sea, quística, pero con atipia, el riesgo. Y cuando tenemos una hiperplasia compleja, con glándulas epiteliales con atipia, el riesgo es mucho mayor, ¿no? Ya el riesgo es 29%. Entonces, la arquitectura de la hiperplasia endometrial es importante, ¿no? La hiperplasia simple tiene glándulas dilatadas, quísticas, con contornos bien definidos y con un ligero aumento del estroma. No se observa apiñamiento glandular y no hay atipias. La hiperplasia compleja ya es diferente. Las glándulas están muy apiñadas, con repliegues, con invaginaciones y prácticamente el estroma es muy poco, ¿no? Acá pueden ver ustedes una imagen en la A, un endometrio proliferativo normal. Fíjense la relación que hay entre glándulas y endometrio. Predomina el endometrio, por eso se dice que la relación glándula-estroma es menor de 1 en un endometrio normal. Pero en la imagen ustedes ven una hiperplasia endometrial, ya una hiperplasia, ya no es un endometrio proliferativo, donde aumenta el número de glándulas. Esta es una hiperplasia simple, aumenta el número de glándulas, todavía mantienen su forma original, ¿no? Son en forma circular, los bordes más o menos definidos, pero ya la relación glándula-estroma es mayor de 1. O sea, hay mayor cantidad de glándulas en relación al estroma. Ustedes ven acá un endometrio proliferativo normal, ven cómo las glándulas están bien conformadas, son cilíndricas, con su epitelio bien característico, el estroma es mayor, o sea, se ve gran cantidad de estroma, ¿no? Como ustedes ven en las flechas amarillas, el estroma. En cambio, en la hiperplasia simple, las glándulas están ya discretamente apiñadas, no tan apiñadas, todavía mantienen su forma. En cambio, en la hiperplasia simple, y cuando aparece atipia, obviamente las células epiteliales de las glándulas se alteran sus núcleos, las características que ustedes conocen en la atipia celular. En una hiperplasia compleja, las glándulas ya están muy apiñadas, con invaginaciones, arrugas, etcétera, y prácticamente no se observa estroma, ¿no? Y si aparece atipia, pues ya ustedes ven todas las células epiteliales de las glándulas con núcleos alterados, ¿no? Los factores de riesgo ya los hemos mencionado, son generalmente mujeres mayores de 45 años, obesas, las pacientes que nunca se han embarazado, las pacientes que tienen historia familiar de cáncer de colon, la nuliparidad y todas aquellas causas de hiperestrogenismo crónico, de entre ellos está el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? El tratamiento. Sin atipias, o sea, ¿cómo es la evolución, digamos, de la hiperplasia, de las hiperplasias? Cuando es una hiperplasia sin atipia, el 80% desaparece, el 19% persiste y solo el 2% progresa a cáncer. Con atipias, el 58% desaparece, el 19% persiste y el 23% progresa a cáncer. Entonces, el factor más importante para la progresión es la presencia de las atipias celulares en el epitelio glandular.
¿Y cómo es el tiempo de progresión? Una hiperplasia sin atipia para llegar a cáncer adenocarcinoma de endometrio es aproximadamente 10 años. Cuando aparece atipia ya solo es 4 años. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Con qué entidades podemos hacer diagnósticos diferenciales? Con un endometrio proliferativo o secretor normal. Cuando hacemos una ecografía tenemos que definir muy bien las características de un endometrio proliferativo o secretor normal, que es diferente a cuando aparece hiperplasia. Tenemos que hacer la diferencia con un pólipo endometrial. Muchas veces uno ve el endometrio engrosado por la presencia del pólipo y puede hacer el diagnóstico de hiperplasia. La atrofia senil en mujeres de edad muy avanzada y el adenocarcinoma grado 1, ¿no? Que es el criterio principal para ver la presencia de invasión estromal. En cuanto a la clínica, ¿no? La hemorragia posmenopáusica o cualquier tipo de hemorragia nos hace sospechar de una hiperplasia endometrial, ¿no? Sobre todo si el endometrio está muy engrosado, como vemos acá. En la flechita roja vemos el grosor del endometrio que casi llega ya a más de 18 milímetros, nos hace sospechar de endometrio, de una hiperplasia, ¿no? Un endometrio que está más de 16 milímetros ya es muy sospechoso de hiperplasia. Y en la otra imagen vemos ya un cáncer de endometrio donde se ve que el endometrio está penetrando realmente en el miometrio, ¿no? En cuanto al tratamiento, va a depender de la edad de la paciente, la presencia o ausencia de atipias citológicas y evaluar también el riesgo de la cirugía, ¿no? Tenemos que tener el tratamiento no quirúrgico, los riesgos que significa no tratar adecuadamente a una paciente y fundamentalmente el criterio clínico. En la hiperplasia endometrial no atípica y en mujeres premenopáusicas se debe actuar con un tratamiento médico, 3 a 6 meses de progestina a baja dosis. Por ejemplo, al acetato de medroxiprogesterona, 10 a 20 miligramos, 12 a 14 días cada mes. O sea, una terapia cíclica. Se puede usar también anticonceptivos orales combinados. Se puede usar el DIU con progesterona, como hemos visto, ¿no? En los controles, si es negativo, damos tratamientos hasta la menopausia. Si presenta nueva hemorragia, luego no hacemos la biopsia luego de que le estemos dando progestinas, ¿no? Haremos la biopsia luego de 6 meses de suspensión. Pero ya vimos en el cuadrito anterior todos los medicamentos que tenemos a disposición para tratar una hiperplasia simple en mujeres premenopáusicas. Mujeres posmenopáusicas con hiperplasia endometrial no atípica, se puede dar igual acetato de medroxiprogesterona cíclica, 2 a 5 miligramos por día. Cíclica significa que debemos dar solo los 14 días del ciclo, los segundos 14 días del supuesto ciclo, ¿no? Previamente tenemos que tener una biopsia endometrial segura, hay que hacer seguimiento a estas pacientes y las hiperplasias complejas sin atipia se puede dar también progestinas por largo tiempo y hacer cada año biopsia, pero tener mucho cuidado. Nosotros en el hospital, toda hiperplasia compleja, ya compleja, sin atipia, preferimos a veces el tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahora, ¿cómo es la respuesta al tratamiento con progestinas de todas las hiperplasias sin atipia? El 90% regresionan, ¿no? O sea, digamos que las progestinas son una buena opción para tratar estas hiperplasias. Pero cuando la enfermedad persiste, ahí sí ya tenemos que dar dosis altas de acetato de medroxiprogesterona, 40 a 100 miligramos por día. Podemos también usar acetato de nomegestrol, 160 miligramos por día, y siempre con biopsias de control.
Si una hiperplasia compleja recidiva, el recurso obligado es la histerectomía total. Ahora, la hiperplasia endometrial atípica. En estos casos se tiene que hacer sí o sí la histerectomía total a cualquier edad, porque ya hemos visto que el riesgo a cáncer es del 29%, ¿no? Se puede tal vez hacer una excepción con aquellas mujeres que desean todavía tener hijos, ¿no? A ellas se les puede dar progestinas en altas dosis y hacer biopsia cada 3 meses, lo cual no sé si será posible en la mujer que quiere embarazarse, ¿no? Examinar el útero, en fin, si hacemos la histerectomía, hacer biopsia por congelación para ver si realmente estamos frente a un cáncer, ¿no? Bueno, eso es todo lo referente a hiperplasia endometrial. Ahora vamos a pasar a cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es el cáncer ginecológico más frecuente en países desarrollados. O sea, en Estados Unidos, en Alemania, en Canadá, etc. Y la edad promedio de presentación está entre los 55 y los 65 años. Quiere decir que es patrimonio de mujeres posmenopáusicas. Pero hay un 25% que se puede presentar en mujeres premenopáusicas y un 5% en mujeres menores de 40 años. Tener en cuenta ese dato. Hay 2 tipos patogénicos de cáncer endometrial. El adenocarcinoma endometrioide tipo 1, que constituye el 75% de todos los casos de carcinoma endometrial, es mujeres perimenopáusicas jóvenes con antecedentes de exposición a estrógenos endógenos o exógenos en forma crónica, ¿no? Son de mejor pronóstico, no son tan agresivos, son mejor diferenciados porque tienen un grado bajo y generalmente provienen de una hiperplasia endometrial atípica, ¿no? El otro tipo es el adenocarcinoma endometrioide tipo 2. Este adenocarcinoma tiene rasgos histológicos serosos o de células claras. Por lo tanto, no existe una lesión precursora, o sea, no hay hemorragia como vamos a ver en el tipo endometrioide tipo 1, ¿no? Son más agresivos, ¿no? Y son mujeres muy maduras, mujeres posmenopáusicas, ancianas y delgadas, y son más agresivos porque son menos diferenciados, ¿no? Acá vemos las características distintivas entre el tipo 1 y tipo 2. En cuanto a los estrógenos sin oposición, está presente en el tipo 1, el tipo 2 no tienen que ver nada los estrógenos. En el estado menopáusico, el tipo 1 se presenta en la premenopausia y en la perimenopausia. En cambio, en el tipo 2, en las posmenopáusicas, en mujeres ancianas. La hiperplasia como antecedente está presente en el tipo 1, en el tipo 2 está ausente. En cuanto a la raza, en el tipo 1 se presenta generalmente en la raza blanca y en el tipo 2 generalmente en la raza negra. En cuanto al grado de malignidad, el tipo 1 tiene bajo grado de malignidad, el tipo 2 tiene alto grado. La invasión miometrial en el tipo 1 es mínima y en el tipo 2 hay gran profundidad miometrial, invasión miometrial. Los subtipos específicos, en el tipo 1 está el endometrioide, en el tipo 2 el seroso y el de células claras. Y en el comportamiento, en cuanto al comportamiento, a la evolución, el tipo 1 es estable y el tipo 2 es muy agresivo. Entonces, los factores de riesgo ya pues hemos mencionado, pero en cuanto a riesgo relativo, el factor más importante de riesgo es la hiperplasia endometrial atípica, 8 a 29%. Le siguen los estrógenos prolongados sin oposición en la menopausia. Felizmente ya no existen. Creo que nadie se atrevería a dar estrógenos solos como terapia de sustitución hormonal en la menopausia. Pero si hay esa situación, el riesgo es muy alto para cáncer de endometrio.
Después tenemos el uso de tamoxifeno en aquellas pacientes que son portadoras de mutaciones de los genes BSRA1 y BSRA2, como hemos visto cuando hemos hablado de cáncer de mama. ¿Qué más? La obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, la nuliparidad, la menopausia tardía, la menarca precoz, y la edad avanzada, son los factores más importantes. Existen otros factores, pero que tenemos que conocerlos, pero los más importantes son los que están en rojo. También se habla de factores protectores. ¿Cuáles serían? El tabaco. El tabaco parece, como igual que hemos visto en los anteriores temas, parece estar relacionado definitivamente con los esteroides sexuales, disminuye los estrógenos, pero obviamente este tabaco está metido en un montón de neoplasias de tal manera que no la podemos recomendar. Y el uso de anticonceptivos hormonales combinados, ¿no? Que tienen un factor protector importante, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, el cáncer de endometrio tiene su origen en el epitelio de las glándulas del endometrio. El epitelio glandular del endometrio, ahí está el origen del cáncer de endometrio. En cuanto al crecimiento, el crecimiento generalmente puede ser por una expansión exofítica, ya sea a la cavidad uterina, que puede llegar hasta el cuello uterino, pero también puede penetrar en el miometrio. A ver, en el primer caso, el cáncer solo se disemina a través del endometrio y puede llegar al cuello uterino. En el segundo caso, el cáncer ya puede penetrar en el miometrio, invadir vasos linfáticos miometriales y obviamente dar metástasis a los ganglios de la pelvis, ¿no? Pero también puede haber un crecimiento regional avanzado a las estructuras pelvianas, como la vejiga, el intestino grueso, la vagina, los ligamentos anchos. Y finalmente puede haber una diseminación hematógena y por esa vía va a llegar a los pulmones, al cerebro, al hígado y a los huesos, ¿no? En cuanto a la presentación clínica, como el crecimiento hemos dicho que es exofítico hacia la cavidad, un endometrio que comienza a proliferar hacia la cavidad del útero, pero como el crecimiento celular a veces es tan rápido que luego va a comenzar a aparecer necrosis, o sea, los vasos ya son insuficientes para mantener ese crecimiento y se produce la necrosis, entonces el signo más importante es el sangrado posmenopáusico. Nosotros habíamos aprendido que todo sangrado uterino anormal posmenopáusico es cáncer de endometrio mientras no se demuestre lo contrario. Creo que esa afirmación ustedes pueden siempre tenerla presente, ¿no? En toda mujer posmenopáusica que sangra es cáncer de endometrio mientras no demuestren lo contrario, ¿no? Se presenta pues en más del 50% de los casos de sangrados posmenopáusicos. El 90% de cáncer endometrial se acompaña de hemorragia posmenopáusica, el 90%. Puede haber otros signos, dolor, depende, hematuria, polaquiuria, etcétera, depende del grado de avance de la neoplasia. Por ejemplo, dolor óseo, si hay metástasis, fracturas, etcétera, etcétera. El diagnóstico pues se tiene que hacer con la clínica, ¿no? Si una mujer está sangrando y es posmenopáusica, tenemos que pensar con mucha malicia que tiene un cáncer de endometrio. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Con biopsia. ¿Y cómo hacemos la biopsia? A través de un legrado uterino. Lo que obtengamos como consecuencia de ese legrado curetaje lo mandamos a patología y el patólogo nos encargará de hacernos el diagnóstico. Ya saben que la regla de oro para hacer el diagnóstico de una neoplasia es el estudio histopatológico. Ahora, ¿cómo se evalúa una mujer antes del tratamiento? Primero, se tiene que hacer una anamnesis y examen clínico exhaustivo. Tenemos que saber qué antecedentes tiene, qué comorbilidades, etcétera, etcétera, y hacer un buen examen clínico. Podemos recurrir a las ayudas diagnósticas, a la ecografía, a la resonancia magnética, a la tomografía, etcétera.
pero lo más importante es la biopsia. La biopsia nos va a confirmar el diagnóstico y nos dará una serie de características más, como es, por ejemplo, el grado histológico, que es el más importante, ¿no? Tenemos que hacer una analítica completa, ¿no? Para ver en qué condiciones está nuestra paciente, o si es posible, exámenes especiales de acuerdo a la sintomatología, por ejemplo, tomografías para ver metástasis, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es la estratificación clínica? El cáncer de endometrio ha evolucionado la estratificación clínica. Acá tenemos una estratificación clínica de la FIGO, ¿no? Que lo clasificaba en 4 estadios, ¿no? Estadio 1A, 1B, no, perdón, 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. El estadio 1 lo divide en 2, A y B, ¿no? Y así. Esta clasificación comenzó a tener problemas, ¿no? Porque solo era clínica. Entonces, no era muy satisfactoria porque predisponía a muchos errores en el tratamiento. Es por eso que se cambió y ahora tenemos la estratificación quirúrgica, también propuesta por la FIGO. Esta es la estratificación que tiene valor y que ustedes tienen que aprender. El estadio 1 es un tumor limitado al cuerpo uterino. El estadio 2 es un tumor que se extiende al cuello uterino. El estadio 3 es un tumor con invasión regional. Y el estadio 4 ya es la enfermedad avanzada con metástasis a distancia, ¿no? Entonces, el 1 tiene 3 divisiones, A, B y C. A, limitado al endometrio, solo está en el endometrio. B, invade la mitad o menor del espesor miometrial, o menos del espesor miometrial. La mitad o menos del espesor miometrial. Y el C invade más de la mitad del espesor miometrial. O sea, en el 1 ya hay invasión miometrial, pero está limitado al cuerpo uterino. En el estadio 2, como dijimos, se extiende al cérvix. Y es 2A cuando el compromiso es de solo las glándulas cervicales. No se olviden que el endocérvix tiene glándulas. Entonces, el estadio 2A, el cáncer ha llegado solo a las glándulas cervicales. Y el 2B, cuando el cáncer ha pasado los glándulos cervicales y ha invadido el estroma cervical. El estadio 3 es el tumor ya con invasión regional. 3A, cuando ha invadido la serosa o anexos, o sea, las trompas o los ovarios. O la citología peritoneal, o sea, si hacemos un lavado peritoneal, vamos a encontrar células cancerosas. El 3B, cuando ya el cáncer ha llegado a la vagina, y el 13, cuando las metástasis ya están en ganglios linfáticos, pelvianos paraórticos, vamos. Y el estadio 4, la enfermedad ya avanzada, ya metástasis a distancia fundamentalmente, a los pulmones, al hueso, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los factores pronósticos para el tratamiento del cáncer de endometrio? El más importante es el grado histológico del tumor, ¿no? También se toma en cuenta la profundidad de la invasión miometrial. O sea, el estadio en que se encuentra la neoplasia nos va a determinar el pronóstico. También puede ser los receptores hormonales que nos pueden informar los patólogos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, si tenemos un adenocarcinoma endometrial, grado 1, ese de mejor pronóstico, solo fracasa en del 2.3%. El grado 2, 5.4%, y el grado 3, ya el fracaso es mucho mayor. Nuevamente, el grado histológico es el factor pronóstico más importante. Pero si tenemos ya el carcinoma endometrial tipo 2, acá tenemos el seroso papilar, el seroso papilar, el de células claras. Entonces, el más maligno es el adenocarcinoma seroso papilar. El fracaso es del 62.5%, le sigue el de células claras y el papilar, ¿no? Estos cánceres, como hemos mencionado anteriormente, se presentan
en mujeres de edad avanzada, ¿no? Posmenopáusicas de edad avanzada. ¿Y cuáles son los criterios histológicos para valorar el grado? Son 3 criterios, ¿no? En el grado 1, menos del 5% de un patrón de crecimiento sólido no epidermoide o no modular. En el grado 2, del 6 al 50% de un patrón sólido no epidermoide o no modular. Y el 3, más del 50% de un patrón de crecimiento sólido o no modular o epidermoide no modular. ¿Qué significa? Significa que mientras el grado 1 sería el más benigno, el grado 2 un intermedio y el grado 3 ya es altamente maligno, ¿no? Entonces, este es el criterio más importante para el tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la enfermedad inicial? Un tumor que está limitado al útero, o sea, un tumor en estadio quirúrgico 1. Acá es mandatoria la cirugía. Se hace una histerectomía total, más salpingo o forectomía bilateral, que puede ser abdominal o puede ser vaginal. También actualmente los gineco-oncólogos están haciendo histerectomía laparoscópica para este tipo de neoplasia, ¿no? Hay que hacer una citología peritoneal, o sea, un lavado peritoneal para ver si hay neoplasia, ya invadió esta parte, o una evaluación cuidadosa abdominopélvica. El gineco-oncólogo tiene que revisar muy bien la cavidad pelviana para detectar metástasis. Ahora, si es una mujer que tiene alto riesgo para una cirugía, se le puede administrar radioterapia sola. También da buenos resultados una radioterapia sola. El cáncer de endometrio, el tipo 1, responde muy bien a este tipo de tratamiento, pero la cirugía proporciona mejores tasas de curación, ¿no? Son superiores a la radioterapia. Por eso el tratamiento de elección es la histerectomía en cánceres en etapa 1. El tratamiento, ¿cuándo decimos que hay un tratamiento coadyuvante? Cuando a la cirugía le agregamos un tratamiento de refuerzo. Por ejemplo, si a la cirugía le agregamos radioterapia. Hablamos, de una terapia coadyuvante, que puede ser pre o posoperatoria, ¿no? O combinada. En este caso, los gineco-oncólogos no se ponen de acuerdo, hay criterios dispares, pero algunos dicen que hay que seleccionar a las pacientes, ¿no? También hay tratamiento con manipulación hormonal, con quimioterapia, etc. Actualmente los tratamientos han mejorado mucho, tenemos manipulación hormonal, tenemos quimioterapia. Ahora veamos quiénes disminuyen el riesgo para cáncer de endometrio. Hemos visto ya la precocidad del primer parto. Mientras más joven la mujer se embarace, está más protegida del cáncer de endometrio. El número de embarazos, traducido tal vez en número de abortos, ¿no? El uso de anticonceptivos hormonales orales combinados. Esto es importante, el uso de anticonceptivos hormonales. Cuando la utilización va de más de un año, la protección va al 45%. 2 embarazos de término protegen en el 88%. Hijos antes de los 30 años, 38%. Historia de abortos, 16%. Es decir, también, igual que en el cáncer de mama, cuando hablamos de los factores reproductivos, los factores reproductivos también en el cáncer de endometrio tienen importancia, ¿no? Unas palabras sobre el cáncer de endometrio y la terapia de sustitución hormonal. Bueno, nosotros ya sabemos que muchas pacientes, por la sintomatología que presentan, van a requerir terapia de sustitución hormonal, ¿no? Pero nosotros tenemos que ya tener en cuenta que no es aceptable una terapia de sustitución hormonal con solo estrógenos. Tiene que haber un balance apropiado entre estrógenos y progesterona para poder paliar los efectos negativos de los estrógenos, y el tiempo también tiene que ser limitado.
porque se ha visto que los casos de cáncer de endometrio que se diagnostican por una terapia de sustitución hormonal es cuando o se ha usado estrógenos solos o las dosis de progestágenos era menor a la última, a la recomendada, ¿no? Entonces, la dosis mínima aceptada de de progestinas, digamos, cuando damos terapia de sustitución hormonal, es, por ejemplo, acetato de medroxiprogesterona no se puede dar menos de 10 miligramos. Y si damos acetato de norepinefrina, no menos de 2.5 miligramos. Ahora, se ha visto que cuando damos terapia de sustitución hormonal, la terapia secuencial cíclica es más protectiva para el endometrio que la continuidad continua. Es decir, si nosotros damos estrógenos en baja dosis los primeros 14 días y los siguientes 14 días damos progestinas, ¿no? Ahora, en cuanto a la prevención, ¿qué podemos hacer para prevenir el cáncer de endometrio? Mujeres de mediano y alto riesgo, obviamente no podemos hacer mucho por ellas, ¿no? Pero sí podemos hacer, podemos informar a estas pacientes del riesgo que corren, especialmente al inicio de la menopausia, ¿no? Tenemos que controlar a las pacientes antes de la menopausia, las pacientes obesas, las que tienen antecedentes de cáncer de mama, de cáncer de endometrio, etcétera, etcétera. O sea, no se tiene sistemas de tamizaje o de despistaje como el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, ¿no? Pues se recomienda, por ejemplo, iniciar la biopsia anual a los 35 años en mujeres con riesgo de cáncer endometrial que han tenido antecedentes de cáncer colorectal sin pólipos, ¿no? O aquellas mujeres que, por ejemplo, tienen el síndrome de Lynch, donde tenemos cáncer de colon, endometrio, intestino delgado, pelvis renal, uréteres, ovario, mama, entre otros, ¿no? A esas mujeres tenemos que hacerles biopsias seriadas, pero no tenemos un tamizaje, ¿no? Entonces, la mejor forma de prevenir este cáncer de endometrio sería la ecografía. ¿Cómo hacemos la ecografía? La ecografía, toda mujer que ingresa, la mujer que tiene factores de riesgo se puede hacer la ecografía a cualquier edad para determinar el grosor del endometrio. Pero mujeres posmenopáusicas sin riesgo, se tiene que hacer siempre una ecografía anual para ver cómo está el endometrio, porque ya sabemos que una de las características del cáncer de endometrio es el engrosamiento, ¿no? Comienza a aumentar el grosor del endometrio, y eso lo podemos detectar por ecografía. Entonces, no se olviden, jóvenes, toda mujer posmenopáusica, recomendar un examen ginecológico anual que incluya mamografía para el despistaje de cáncer de mama, que incluya una ecografía ginecológica que nos va a detectar cáncer de endometrio, cáncer de ovario y otras tumoraciones. Esa sería la forma. Y obviamente recomendar estilos de vida, ¿no? Bajar de peso, evitar el alcohol, y recomendar mucho la actividad física. Creo que eso es todo. Acá terminamos, jóvenes. Si es que hay alguna pregunta, por favor pueden hacerla, o si no, nos despedimos hasta el examen.